respecto a, bueno, este año que se cumple en realidad de las gestiones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y hacer un poco en este mes de diciembre una especie de reconstrucción de lo que ha sido el año en materia de agendas, temáticas que han ocupado de alguna manera la agenda de la ciudad y por supuesto analizar también las gestiones. Para eso abrimos este juego con el dirigente concejal actual de Unidos por Bragado, Mauricio Tomasino, a quien le damos la bienvenida en la mañana de la radio. Gracias por venir, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Guille, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por la invitación y por tener esta posibilidad de charlar contigo sobre esta cuestión. Bueno, arranquemos por lo legislativo, que es el ámbito que te ha tocado este año. ¿Qué te parece que, digamos, cuál ha sido el camino allanado, si querés, aquellos temas de debate que ha tenido el Consejo que te parece que han sumado en nuestra vida comunitaria? Sí, creo que es un año que ha tenido, bueno, la particularidad que tienen todos los primeros años después de un cambio de gestión, con creo que un cambio del escenario político bastante trascendental, ¿no? La victoria del presidente Milei en un escenario que para muchos era muy improbable que ocurriera, en su carrera tan repentina también, creo que ha desordenado el escenario político que hoy de a poco se empieza a reconfigurar y empieza a plasmarse. Justamente recuerdo hace unos meses atrás estuvimos acá cómo se iba a estructurar el nuevo mapa político y creo que es lo que está ocurriendo, ¿no? Con un gobierno nacional fortalecido y en muchos casos, como en en un oficialismo local de signo contrario, creo que ahí es donde se están generando, bueno, que creo que es lo que se ocurre en la mayoría de los municipios del país, ¿no? Digo que son pocos los municipios en donde la Libertad Avanza gobierna. Pero yendo estrictamente al plano local y de este espacio del Consejo Deliberante, esa distribución de fuerzas le ha dado a lo largo de este año un tono que creo que ayer en la última sesión del año, la sesión no es la última, sino la de renovación de autoridades, ha quedado plasmado de alguna forma cómo ha sido también el año legislativo, en donde el oficialismo, por su mayoría casi automática, más el acompañamiento del bloque de la Libertad Avanza, han podido avanzar en algunos temas que obviamente en la posición nuestra desde Unidos por Bragado y el UCR, el bloque nuestro y en sí de la oposición, hemos marcado ciertas incongruencias, ciertas desprolijidades, te diría que en muchísimos temas de la agenda local. Hemos propuesto obviamente también algunas cuestiones que justamente por esto de la mayoría no hemos logrado concretar, pero creo que ha sido un año en donde sí desde nuestro lugar hemos solicitado al intendente muchísimos pedidos de informe, o sea, muchísimos pedidos de que nos cuente el intendente qué es lo que está haciendo con un montón de materias y no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de cuál es la postura también, no solo del Consejo, sino también esa vinculación que existe en el gobierno, en el sentido más amplio, creemos que en este balance de un primer año ha sido la lectura, digo, desfavorable para la comunidad, ¿no? Porque un intendente que no le da respuesta a la comunidad, pues nosotros somos concejales electos por la gente. Digo, de hecho, el funcionamiento del Consejo Deliberante tiene que ver con eso, ¿no? Somos representantes de la gente nos pide que le preguntemos al intendente qué va a hacer con el juez de falta, qué va a hacer con el estacionamiento medido, en qué gastan la plata, qué hacen con el fondo educativo, por qué gastan tanta plata en el hogar Miñaki y en las otras instituciones de niñez y adolescencia, cómo invierten la plata del hospital,
¿por qué tienen tanta plata invertida en plazos fijos? ¿Por qué no la vuelcan a los salarios de los trabajadores municipales? ¿Por qué no hacen obras? Digo, y todas esas cosas que son las cosas que forman parte de la vida del Consejo Deliberante no han tenido respuesta. O las respuestas que tienen muchas veces son a través de los medios de una forma bastante poco institucional. Entonces, creo que el balance de este primer año es sí desde lo que vemos del Consejo Deliberante, ¿no? De un gobierno que ha sido poco cumplidor respecto de sus propias propuestas o promesas de campaña. Tanto habló de la producción, tanto habló de la generación de empleo, tanto habló del fortalecimiento del parque industrial, de una persona que viene del rubro industrial o productivo, que no hemos visto nada. De hecho, justamente estos pedidos de informe tienen que ver con qué han hecho con toda la plata que se recaudó con la venta de los terrenos del parque industrial y la nula casi inversión que han hecho en ese sentido. Hablábamos también de otro tema que ha sido siempre tan trillado ya a esta altura, diríamos, que es la construcción de viviendas, que lo han puesto en el presupuesto, lo han anunciado durante tanto tiempo y hemos visto que no se ha hecho nada. Y seguramente yo me escucho y ya me imagino cuáles van a ser las voces, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no hicieron...? ¿Qué es lo que ocurre siempre? Y son los juegos de la política que me parece que muchas veces es entrar en la chicana, pero la generación o la construcción de viviendas, lo dijeron ellos, nosotros lo cumplimos, nos llevó más tiempo, pero no era algo tan sencillo como soplar y hacer botella, y ellos lo plantearon como algo que era mucho más sencillo, que era simplemente poner la plata, lo mismo de la generación de empleo, digo, un montón de cosas más, los servicios que tan mal estaban, no vemos ninguna diferencia, al contrario, creo que estamos viviendo en una ciudad más sucia, con ninguna innovación en ningún sentido de los que se planteaban. Entonces, sí, la pregunta que nos hacemos también nosotros es si realmente tienen un plan. ¿Realmente tienen un plan o eran simplemente las propuestas de campaña? Porque hasta ahora seguramente hoy está entrando el presupuesto al Consejo Deliberante para que lo analicemos, lo podamos estudiar. Seguramente la sesión en la que se va a votar va a ser los últimos días de diciembre, porque tiene que ser dentro de este año. Y ahí veremos realmente si todo lo que proponen para el año que viene lo tienen de una forma más ordenada que lo que plantearon este año. Recordamos que cuando se votó el presupuesto de este año, en los últimos días de diciembre, nosotros planteamos que era un presupuesto prácticamente copiado y pegado del anterior, con un montón de errores, con un montón de cosas que ya se habían hecho y demás. Realmente, y esto sí desde un aspecto propositivo, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar. De hecho, lo hemos hecho en el presupuesto anterior, hemos pedido que se modifiquen cosas que lamentablemente no han recibido o no han tenido acogida por parte del gobierno, del intendente, y en el afán de mejorarlo. Esperamos que, porque somos ciudadanos bragadenses, porque tenemos nuestra familia, nuestros hijos viviendo en esta ciudad, que las cosas mejoren, obviamente, y estamos para sumar también. ¿Sorprendió el lugar que ocupa La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante? Mira, ayer ocurrió algo en el Consejo, justamente que fue en la renovación de autoridades, en donde ha quedado a la vista un acuerdo que ha ocurrido durante todo el año, en un espacio en un puesto que es el de secretario administrativo, que siempre por una cuestión de la tradición política, de cuando se reúnen las autoridades, el presidente es para la fuerza mayoritaria, la fuerza que ganó, se reparten el resto de las autoridades de acuerdo al resultado de las elecciones, y ayer quedó evidenciado que había un acuerdo. Digo, es un acuerdo que lo hemos visto a lo largo del año, en distintas votaciones, aprobación de ordenanzas, muy poca crítica hacia el intendente por parte de los concejales de ese espacio, que bueno,
quedó plasmado ayer porque en vez de respetar una tradición que tiene el Consejo Deliberante, de darle a la segunda minoría la Secretaría Administrativa, en una maniobra que creo que quedó más que evidenciado cuál es el modus operandi, decidieron incumplir ese acuerdo, incumplir incluso la palabra que nos habían dado al mediodía en la labor legislativa de cómo se iba a hacer esa distribución de cargos. Pero bueno, sí, creo que queda de manifiesto que de todos modos también creo que es algo que se teje en otros niveles, ¿no? Un acuerdo entre el oficialismo de La Libertad Avanza con el kirchnerismo, creo que ha quedado evidenciado en estas últimas sesiones del Sí, también del con todo lo que Congreso. pasó con el proyecto de ficha limpia y demás, ¿no? Sí, ficha limpia, Sí, y otros proyectos de y ley. otros proyectos. ¿Dónde queda en ese hueco? Ahí hay un desafío para todo lo que no es La Libertad Avanza y el peronismo, kirchnerismo, digamos. Digo, el desafío de encontrar un lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera burdamente. De un lado la derecha, de otro lado la izquierda, ¿dónde queda el lugar para el resto de los sectores que son oposición, ¿no? El PRO, el radicalismo, la coalición cívica. Digo, eso también, ustedes tienen un bloque a nivel local que han podido ir trabajándolo seguramente con diferencias y demás, pero han tratado de ir amalgamándolo a lo largo del año. No parece estar tan claro eso a nivel nacional, al menos dependiendo un poco los temas, aparecen sectores más cerca, más lejos y demás. ¿Crees que ese es el camino que ustedes pueden tener en lo local, seguir construyendo ese espacio entre esos dos espacios más definidos, si querés, en el Consejo Deliberante, Unión por la Patria, La Libertad Avanza? Sí, como te decía al comienzo de la nota, creo que ese ordenamiento político partidario es siempre dinámico, ¿no? En la historia de nuestra nación, si querés. Digo, el surgimiento de nuevas fuerzas permanentemente, siempre esto o en los últimos años, tal vez de una forma más evidente, una tercer fuerza disputando esa hegemonía entre, ya creo que queda lejos en el tiempo, radicales y peronistas. Digo, creo que ha ido mutando tanto el escenario político que permite pensar nuevas dinámicas, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo. Hoy sí, claramente, como planteabas vos, en ese conglomerado de partidos a nivel local, pero también a nivel nacional, creo que ese ordenamiento se termina también de ordenar o de cristalizar próximamente, ¿no? Tenemos elecciones dentro de menos de un año ya, marzo, comienza toda esa disposición para cierre de listas, seguramente va a ser en el mes de junio. Así que sí, creo que hay en esta lectura, y creo que estos momentos del año son buenos momentos para hacer balances, ¿no? Esto de analizar qué pasó en el Congreso, qué pasó en cada Consejo Deliberante, cuáles han sido los comportamientos y el cumplimiento de acuerdos, ¿no? De los acuerdos que existen entre los partidos para generar un frente. Así que sí, creo que son momentos de definición estos próximos meses. Teniendo en cuenta lo que fue este año, ¿te parece que el año legislativo a nivel local va a ser más acotado en cuanto a panoramas? Habitualmente los años electorales, buena parte del proceso electoral se lleva a la discusión, ¿no? O imposibilita la discusión porque todo se teje en el marco o todo hay que leerlo en el marco del proceso electoral. Pero ¿cómo crees que puede ser? ¿Qué temas te parece que ahí ustedes tienen para aportar al debate público? Sí, yo creo que por otro lado, ha sido un buen año para nosotros como oposición, como concejales de distintas fuerzas, que creo que hemos hecho un gran trabajo, digo, desde la función, ¿no? Desde lo que corresponde, que no solo es ir a las sesiones, digo, un poco parafraseando lo que se habló en las semanas anteriores, que el concejal no está solo para ir a la sesión, tratar un tema en el momento y ya, ¿no? Hay mucho estudio, hay mucho trabajo en las comisiones y hay un trabajo político y social, que es el trabajo que se da en la calle,
cuando vamos a hacer los mandados, cuando vamos a llevar a los chicos a la escuela, a fútbol, donde sea, digo, a todos nos pasa que recogemos el pedido del vecino, la queja, la sugerencia, y después lo tenemos que volcar a ese ámbito político. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo porque hemos estado muy atentos a esas cuestiones, ¿no? A las cuestiones que nos plantean los vecinos y también a las cuestiones de lo que tiene que ver con la función del control del concejal respecto del cumplimiento de las normas, el seguimiento de la gestión, la ejecución del presupuesto. Obviamente la rendición de cuentas se va a tratar el año que viene, que nos va a dar un panorama más amplio de cómo se ejecutaron las propuestas o las políticas que se planteaban, ¿no? Esto creo que va a ser un momento bastante importante, porque incluso se da dentro de ese año que planteás, ¿no? De lo que puede pasar. Y la agenda, creo que también hemos, desde nuestro lugar, hemos marcado la agenda en muchísimos temas. Muchas veces por propuesta nuestra, hemos trabajado en varios proyectos, pero también en esto del ida y vuelta de lo que propone el intendente, muchas veces de manera bastante llamativa. Por ejemplo, el tema del estacionamiento medido, que en un momento a principio de año dijo que estaba bien, de hecho aumentó el valor de la tasa, después decidió suspenderlo, después en vez de eliminarlo volvió a proponer una prórroga. Entonces, esas situaciones, la situación de juez de falta, vamos a hacer un concurso, pero que no era tal, porque terminaron designando a quien querían sin generar ningún mecanismo, a pesar de la propuesta que le hicimos los concejales, decir, vamos a hacerlo bien, volvamos el expediente, tratémoslo bien, no le faltemos el respeto a los profesionales que se anotaron, transparentémoslo, cuéntenos quiénes van a evaluar los proyectos, qué tienen que presentar, digo, un montón de situaciones que, digo, quedan en agenda más por desprolijidades o torpezas que por hacer las cosas bien, ¿no? Digo, porque cuando las cosas están bien hechas, hemos acompañado varios proyectos del Ejecutivo diciendo, sí, está bien, vamos por acá. Así que creo que sí, más allá del año electoral que está marcado por las políticas más del Ejecutivo, nosotros tenemos una tarea que incluso va a tomar mayor relevancia en esto de generar convenios. Muchas cosas tienen que pasar por el Consejo Deliberante para que se le dé el visto bueno, para que se aprueben, para que se analicen y que se cumpla con la legalidad y la ejecución del presupuesto, que es lo que le importa en definitiva a todos los vecinos. ¿Crees en el futuro una posibilidad, digamos, que el bloque pueda trabajar mancomunadamente con la Libertad Avanza? Si se da un acuerdo, por ejemplo, Macri, Milei arriba, y eso hacia abajo decante, ¿crees eso que puede ser una posibilidad, o crees que a nivel local hay como más independencia? No, sí, yo creo que es posible. A ver, es posible porque creo que porque siempre ha ocurrido, ¿no? Que fuerzas que tal vez durante un tiempo determinado trabajan, tal vez sí en un mismo sentido, pero con miradas distintas o formas distintas, en algún momento confluyen para generar un mayor consenso, un mayor volumen político, también en miras hacia lo que viene, ¿no? Porque siempre estamos mirando hacia adelante, ¿no? Obviamente que tenemos una responsabilidad del bien común, del bienestar social y toda esa tarea que desde nuestro lugar hoy, volviendo al lugar que ocupamos, pero siempre con la aspiración de generar mejores políticas, y también desde el lugar que sabemos que es más factible, que es el lugar de mayor preponderancia, que es desde el Ejecutivo Municipal. Claro que hay la política en cualquier lugar del mundo, ¿no? La aspiración de ocupar los lugares donde se pueden tomar mejores decisiones o decisiones de mayor alcance. Claro, alcance. Bien, Mauricio, creo que ha estado interesante la charla para conocer un poco la perspectiva y sobre todo también el debate que va a haber el año que viene, sobre todo vinculado con el turno electoral, y para llevarnos también una impresión, otras lecturas de lo que es la gestión municipal.
en este caso a partir de la lectura que tienen ustedes como bloque en el Consejo Deliberante. Así que agradecerte el tiempo en el aire de la radio. Bueno, Guille, muchas gracias y siempre es un placer estar acá hablando con ustedes. Mauricio Tomasino, concejal de Unidos por Bragado, en la mañana de la radio.